O, ¿por qué no? A veces son parásitos, como por ejemplo, acabo de decirle la toxoplasmosis, es un protozoario, un parásito, que puede en un momento dado de su evolución clínica manifestar en la piel un raso, un exantema. O, ¿por qué no puede ser por fármacos que el individuo está tomando? ¿Verdad? Existen muchos fármacos, ¿verdad? Aparentemente inocuos, pero que pueden producir a veces una erupción, un exantema en la piel. Los mismos AINES, antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, y muchos otros más. La hidantoína, que es un anticonvulsivante, etc. O antibióticos, también producen a veces RAS. Y por último también los hongos, son otros gérmenes, ¿verdad? Como por ejemplo sería la pityriasis, ¿verdad? Rosada, como su nombre dice, es en la piel yo voy a encontrar, ¿verdad?, unas manchas de color tipo rosado oscuro que son y que pican las pityriasis rosadas. ¿Ven que tenemos entonces bacterias, virus, hongos, protozoos, inclusive fármacos? Pueden ser entonces las causas según su etiología, definimos. Segunda forma de clasificar según cómo se presenta la lesión en la piel, según la lesión dérmica. Si es una lesión primaria, mácula, pápula, nódulo, vesícula, ampolla, esas son lesiones primarias, como comentamos ya al inicio. Y en cambio lesiones secundarias serían la úlcera, ¿verdad?, las costras, ¿verdad?, las cicatrices. Esas son lesiones secundarias. Y una tercera forma de clasificar según cómo se presenta al hacer el examen físico en el momento de la palpación. Si yo le toco a la piel y veo que tiene un aspecto áspero, así como carne de gallinas o como no muy lisa, sino que yo siento, ¿verdad?, que enrayador, piel enrayador se le dice, o piel de gallina, es típico de la escarlatina. La escarlatina, aparte que tiene enrayes etematosos, ese psoriasis tiene así, ¿verdad?, como una superficie, como una lija, esa lija que utilizan los pintores, pero esa lija más gruesa, ¿verdad? O, como le dije, como el rallador, para rallar el queso, lo que sea, más o menos así. O bien, al tacto es como un nódulo. Yo toco ahí como si fuese un coquito, una bolita chiquita, de más de 5 milímetros de diámetro. El eritema nudoso, en ese caso se llama eritema nudoso porque es de color rojo y en forma de nódulo. ¿En qué caso se ve? ¿En la tuberculosis? ¿En la lepra? En las farmacodermias también dan. Los ambulatorios también dan a veces eritema nudoso. Por eso a veces en una mujer joven en etapa de vida sexual activa que está tomando anticonceptivo, hay que preguntarle si no está tomando, porque puede ser la causa de su eritema nudoso, ¿verdad? O si no, hay que buscar, como les digo, una tuberculosis o una lepra u otros fármacos que pueden ser las manifestaciones de esta forma de presentación, o sea, en forma de nódulos, ¿no? En ese caso esa es la etiología. Ahora, el exantema es expresión, ¿verdad?, de la enfermedad, ¿verdad? Es expresión de la enfermedad y en el caso del sarampión, de la escarlatina, o sea, de cualquier patología, ya viral o bacteriana o micótica, o sea, expresa una enfermedad, es signo de una enfermedad. O a veces es expresión, ¿verdad?, de un tratamiento que se está haciendo a ese individuo por fármacos, que dan farmacodermias, ¿verdad? Cuando ese fármaco que uno está recibiendo, llámese antibiótico, tetraciklina, a veces eritromicina
macrólidos, o por ejemplo los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y muchos otros más, como ya les dije recién también los anticonvulsivantes, el irantoinato que se utiliza en los epilépticos, ¿verdad? Son fármacos o drogas, como quieran llamarlo ustedes, que pueden producir exantemas, erupciones en la piel. De manera que ven entonces cómo pueden ser expresión de una enfermedad propia que está cursando en ese individuo, o puede ser expresión del tratamiento que está recibiendo, ¿verdad? O también, ¿por qué no?, el hecho de ser alérgico, expresa una alergia, ¿verdad? En este caso como la droga, o el contactar con alguna sustancia química, ¿verdad? Una pintura, ¿verdad? Puede ser a veces, o tocar un vegetal, ¿verdad?, que le da alergia, como dije, y le da entonces esa erupción. Ese es el tema. ¿Ven? Entonces, como puede ser múltiples la expresión de qué es lo que quiere expresarnos este exantema. Bueno, como ven ustedes, se presta mucha confusión, hay que sospechar de todo, y pensando siempre en nuestras patologías, ¿verdad?, es que vamos a tener que seguir nosotros para eso un método, una metodología, para poder llegar a un diagnóstico correcto, ¿verdad?, siguiendo las reglas, las normas de la semiología dermatológica, ¿verdad?, según lo que estábamos comentando, si es lesión primaria, mácula, pápula, nódulo, vesícula, ampolla, o si es lesión secundaria, costra, úlcera, etc. Entonces, siguiendo ese orden, siguiendo esas normas, vamos a llegar a un diagnóstico correcto. A veces no tenemos que apurarnos en hacer un diagnóstico basándonos exclusivamente en el exantema. Porque el exantema, como decíamos recién, la erupción, hay en muchísimas patologías, ya sea bacteriana, virósica, micótica, parasitarias, por fármacos, por alergias, etc. Inclusive el sarpullido, el sol intenso, a veces da un exantema. ¿Ven? De manera que no tenemos que basarnos exclusivamente en ese exantema, porque acá, como les repito, hay distintas enfermedades que se expresan por exantema y podemos equivocarnos. Tenemos que tener en cuenta, sí, qué características tiene ese exantema, esa erupción, ¿verdad? Pero no por mirar si ya tiene erupción y si ya que es un sarampión, y no. Se parece a un sarampión, pero no era sarampión, vamos a meter la pata, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso, no basándonos exclusivamente en el exantema. Segundo, valoración epidemiológica. Acá, en cuanto a la epidemiología, tenemos que distinguir otra vez según, por ejemplo, el grupo etario. Y así vamos a tener que ver si es un niño pequeño, recién nacido, por ejemplo, ¿verdad? Este niño ya pudo haber contraído en el seno materno, ¿verdad?, porque la madre no tenía anticuerpos, por ejemplo, contra la rubéola, entonces le transmite. Es una enfermedad prenatal, o a veces es perinatal. Puede ser entonces un recién nacido, ¿verdad?, con prenatal o perinatal, que adquirió ahí en los primeros días de vida, alrededor del mes de vida, ¿verdad?, antes, por muchos otros factores, o mismo por afectarse de una patología, ¿verdad?, que contactó con una persona que estaba enferma de esa patología virósica y que él no tiene anticuerpos, no tiene defensa todavía, y adquiere entonces. O vamos ya a nuestro grupo etario, los jóvenes, los adultos, que están en etapa de vida sexual activa. Acá tenemos una enfermedad de transmisión sexual, muchísimas, que se pueden expresar por erupciones en la piel, por ejemplo la sífilis, en el secundarismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos ya de enfermedades de transmisión sexual? Habíamos clasificado la sífilis que tiene
una etapa primaria, secundaria, terciaria, ¿verdad? Y bueno, en la etapa secundaria, que es la etapa más florida, decíamos que habían las famosas roceolas tíficas, ¿verdad? Como picadores de mosquitos así, o un poquito más grandes, ¿verdad? A veces un poco ya de mayor diámetro, en todas partes del cuerpo. Puede ser una expresión de una sífilis, por ejemplo. Entonces, enfermedades de transmisión sexual y muchas otras, ¿eh? El VIH, el SIDA también en un momento dado puede dar una erupción muy parecida a una mononucleosis, al que da una mononucleosis infecciosa, al cuadro clínico que da una mononucleosis, porque va a dar fiebre, va a dar adenopatía, va a dar vaso grande y exantema. Y entonces el médico, no muy avesado y no hace una buena historia, ¿verdad? Confunde y dice, no, vos tenés una mononucleosis y le manda como tal. Resulta que ese llamado síndrome mononucleósico, ¿verdad?, es un pródromo en el VIH. Por eso ahí está la buena historia, hacer una buena interrogación, preguntar sus hábitos sexuales, etcétera, todo en este adulto joven. Hoy día que hay una gran liberación y una gran promiscuidad, ¿verdad?, sexual, tienen múltiples parejas, ¿no? Sin cuidarse, por supuesto, ¿no? Bueno, y también tendríamos que preguntar si tiene vacunas. Si se puso la vacuna ya contra el sarampión, por ejemplo, esa que tiene ahora, yo ya descarto que no es sarampión, porque tiene la inmunidad que le dio la vacuna. Como tampoco no es rubeola, porque ya se puso la vacuna contra la rubeola. Y así, múltiples patologías, o la varicela. Ya se puso la vacuna contra la varicela en su niña, de manera que no puede ser. Simula ese sarampión, simula esa varicela, pero no es porque ella tiene la inmunidad, porque se aplicó la vacuna. O si no, hay que preguntar el tratamiento que está haciendo actualmente. ¿Está tomando un medicamento? ¿Qué fármaco? ¿Y por qué? ¿Quién te lo dio? ¿A qué dosis? Etcétera. Porque a veces hay la automedicación. Y esa automedicación es lo que le está sacando todo ese problema que él no sabía que puede ocasionarle. Porque un médico no le va a dar, en general, un fármaco que pueda producir una farmacodermia, va a tratar de buscar otro fármaco alternativo, ¿verdad? Y por último, otra de las preguntas realizadas a ese enfermo que tiene esa erupción es algún contacto sospechoso, ¿verdad? Por ejemplo, si el individuo no se puso nunca la vacuna, o el niño, el adolescente, no tuvo la vacuna contra el sarampión, contra la rubeola, y se contactó con un enfermo que portaba en ese momento el virus y le transmitió por gotita de fluido, entonces ese contacto sospechoso hace que nosotros tengamos una alta presunción de que lo que tiene nuestro enfermo, ese exantema, se lo adquirió por el contacto que tuvo con ese enfermo que padecía de sarampión o de rubeola.